Hola a todos y todas, bienvenidos a la primera sesión del ciclo de capacitaciones para empresas venezolanas. Vamos a dar unos minutos antes de comenzar, a que se terminen de conectar. Si quieren, vayan escribiéndonos por el chat de en qué parte de Venezuela están, de qué ciudad nos están escuchando y también cuál es su empresa y a qué se dedica su empresa. Mientras esperamos unos minutos. Perfecto, entonces vamos a ir iniciando. Hola a todos, muchas gracias por conectarse al webinar de hoy, que como les dije es la primera sesión del ciclo de capacitaciones que tendremos para empresas venezolanas. Yo me presento, yo soy Isabela, y aquí me acompañan varios colegas. Tenemos a Sebastián Trujillo del sector de integración y comercio del BID y Lice Guerrero, que nos apoya con temas de consultoría en el sector. Yo hago parte del equipo de Conecta Américas y para los que no saben les contaré un poco acerca de nuestra plataforma. Entonces, Conecta Américas es la plataforma empresarial más grande de América Latina y del Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde pueden conectarse con más de 700.000 empresarios de la región y del mundo, pueden acceder a información, tenemos herramientas útiles para expandir su negocio y estar al día con las últimas tendencias y oportunidades de todo el mercado. Entonces, todo es completamente gratuito. Nosotros nos especializamos en ayudar a las pymes de toda la región. Y si no tienen un perfil de Conecta Américas de nuestra plataforma, los invitamos a que lo creen. Pueden entrar a conectamericas.com y así poder crear su perfil, navegar la plataforma, ver todo lo que hacemos. Entonces, les queríamos hablar antes de comenzar acerca de todas las iniciativas y todo el contenido muy interesante que estamos sacando desde Conecta Américas para empresas venezolanas. Entonces, primero les voy a mostrar acá una pequeña página de la plata que está dentro de la plataforma de Conecta Américas, donde pueden navegar libremente. Ya luego les dejo el link, es conectamericas.com/Venezuela. Entonces, acá pueden ver todo el contenido que estamos sacando para empresas venezolanas. Primero que todo, el 20 de abril tuvimos nuestro primer encuentro, donde les hablamos acerca de Conecta Américas, hicimos una pequeña demo y navegamos la plataforma, les enseñamos cómo crear una cuenta, cómo navegar la página pues, correctamente y donde pueden encontrar todos los beneficios que ofrecemos desde Conecta Américas. Y ahora vamos a sacar un nuevo ciclo de capacitaciones exclusivamente para ustedes, donde vamos a tener 3 sesiones, empezando hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de introducción a la exportación de servicios, la próxima semana vamos a hablar de análisis de mercados y marketing internacional de servicios, y el 30 de mayo vamos a hablar de cómo participar en ruedas de negocio internacionales de manera exitosa. Entonces, los invitamos a entrar a esta página, conectamericas.com/Venezuela, donde van a poder estar al día con todo el contenido y todas las herramientas que vamos a sacar para las empresas venezolanas. Entonces, acá ponemos todo. Primero, el encuentro, si ustedes no se pudieron conectar, acá pueden ver la grabación, donde navegamos la plataforma, donde van a poder ver cómo usar Conecta Américas para cumplir los objetivos de su empresa. También tenemos un evento, una rueda de negocios muy grande que hacemos una vez al año con el Banco Interamericano de Desarrollo, de servicios basados en conocimiento. Va a ser presencial en Jamaica, los invitamos a registrarse si no lo han hecho, también está toda la información en la plataforma. Y acá mismo, cuando terminemos cada ciclo de capacitación, cada webinar, vamos a dejar la grabación. Entonces acá mismo van a obtener toda la información centralizada. Va a estar muy interesante, entonces entren, ahorita les dejo el link por el chat, pero es conectamericas/Venezuela. Siempre va a estar al día con todos los contenidos que vamos a seguir sacando para las empresas. Pero bueno, sin mucho más preámbulo, quisiera dar la bienvenida a Romina Gallá. Romina es una consultora especializada en comercio internacional y economía del conocimiento para organismos internacionales y entidades públicas y privadas de Argentina y en el exterior. Y nos va a hablar de la introducción a exportación de servicios. Entonces, si tienen alguna duda acerca de la presentación, los invitamos a escribirlo en la sección de preguntas y respuestas que queda en la parte inferior de su pantalla y ya Romina nos la aclarará al final de su presentación. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Romina, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y adelante, el piso es tuyo.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias Isabela por la presentación, gracias a todos los que están conectados. ¿Me pueden confirmar si se ve bien la presentación? Sí, se ve súper bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí acompañándolos esta tarde. Vamos a compartir dos sesiones. Hoy vamos a ver una introducción a la exportación de servicios y en la próxima sobre marketing y análisis de mercados, y luego van a tener otra sesión más con otra consultora. En esta primera sesión, lo que quiero que conversemos un poco es, bueno, el por qué vale la pena exportar servicios, ¿sí? O sea, qué tenemos que tener en cuenta, ver si estamos listos para salir al mundo y qué es lo que tenemos que considerar para el proceso de internacionalización, y un poquito sobre los métodos de internacionalización de servicios, ¿sí? Yo les quiero comentar que si bien esta capacitación está focalizada en servicios basados en el conocimiento, y todas estas actividades que utilizan al conocimiento como principal fuente de generación de valor, de diferenciación, ¿sí? Muchas de estas herramientas se aplican a otros sectores también, sí sé que hay algunas empresas de otros rubros de servicios o también de digamos, manufacturas, si bien el foco es en servicios, van a poder también sacar información de utilidad, así es que los invito a quedarse en la capacitación y hacer las preguntas que consideren relevantes. ¿Sí? Bueno, supongo que si se anotaron en esta capacitación y están, digamos, si se inscribieron en Conecta Américas es porque realmente tienen la intención de internacionalizarse, pero siempre está bueno pensar por qué vale la pena exportar. ¿Sí? O sea, cada uno de ustedes puede tener una razón diferente o muchas razones diferentes, pero yo les voy a contar algunas de las que a mí me parece que son más relevantes del por qué vale la pena encarar este camino de la internacionalización, ¿sí? En primer lugar, tenemos que pensar que el mercado mundial de servicios basados en el conocimiento es muy dinámico, es uno de los sectores que viene creciendo más durante las últimas 2 décadas, ha sido uno de los rubros más dinámicos del comercio y la economía mundial, y tiene mucho potencial porque todo indica que en los próximos años va a seguir creciendo, sí, y que va a seguir siendo un rubro, en realidad un conjunto de rubros que ofrece grandes oportunidades. Además, nosotros tenemos que considerar que Venezuela, igual que el resto de los países de América Latina, es un país pequeño. ¿Sí? O sea, incluso Brasil, que es la economía más grande de América Latina, es muy pequeño en comparación con el resto del mundo. Entonces, cuando tenemos un mercado interno pequeño, si solo miramos al mercado interno, estamos dejando de lado a la mayor parte de las oportunidades que existen en el mundo. ¿Sí? Esa Venezuela representa menos de medio punto porcentual del Producto Mundial, con lo cual, si miran solo el mercado venezolano, hay 99,5% del mercado mundial que no están mirando. Entonces, esto implica que hay muchas oportunidades, ¿sí? a buscar en el mercado internacional, y en muchas actividades, perdón, necesitamos pensar en grande para poder ser eficientes, ¿sí? O sea, si solamente pensamos en un mercado pequeño, hay muchas tareas, obviamente no todas, pero muchas que no vamos a poder hacer a una escala o un nivel para ser competitivos. Entonces el mercado mundial nos ofrece esta oportunidad de pensar en grande y también de jugar en las grandes ligas, ¿no? Aquel que disculpa si estoy con un poco de alergia y tengo tos. Aquel que exporta compite con las mejores empresas del mundo. Y esto que puede a veces resultarnos un poco, digamos, intimidante, vale la pena pensar en esto porque aquel que exporta y que compite con las grandes empresas, las principales empresas del mundo, puede construir una buena reputación, ¿sí? Para mejorar su inserción tanto en el mundo como en el mercado interno. Entonces esto de ir a competir con los mejores es un desafío enorme, pero que da sus frutos. También es algo fundamental la posibilidad de diversificar riesgos, ¿sí? Y ustedes están en Venezuela, yo estoy en Argentina, sabemos perfectamente lo que es la volatilidad macroeconómica, así que tienen en muchos países de América Latina y a veces los nuestros en particular. Entonces es una buena manera de diversificar los riesgos, ¿sí? O sea, aquí, no sé si en Venezuela se usa la misma expresión, pero aquí en Argentina siempre hablamos de no poner todos los huevos en la misma canasta.
¿sí? Esta idea de no apostar todo a lo mismo, sino de poder diversificar. Entonces, si uno depende de distintos mercados, no está sujeto a los vaivenes que puedan ocurrir en uno solo de estos mercados. Entonces nos permite sortear mejor, por ejemplo, crisis que puedan tener lugar en nuestro mercado interno o en algún mercado en particular, si esto de diversificar. Y también aprovechar la capacidad ociosa. Puede ser que por distintas razones no estemos aprovechando a pleno las posibilidades que tenemos de prestar servicios, y la posibilidad de vender en otro mercado, ¿sí? Nos da la oportunidad, ¿sí?, de aprovechar esta capacidad ociosa y obtener una mayor rentabilidad. Seguramente a ustedes se les ocurren muchas más razones por las cuales uno quiere internacionalizarse, ¿sí? Pero la idea era conversar un poquito sobre bueno, el por qué vale la pena, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la internacionalización, ¿sí?, no es un objetivo en sí mismo, sino que es un medio para alcanzar otros objetivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es crecer, es diversificar mercados, es tener presencia en algún mercado en particular, es poder, vamos a expandir nuestras ventas. Bueno, para lo que sea que queremos alcanzar el objetivo, lo que tenemos que hacer es pensar cómo la internacionalización nos va a ayudar a alcanzar ese objetivo, ¿sí? Algo que tenemos que considerar es que desde el momento en que tomamos la decisión de exportar hasta que efectivamente exportamos, ¿sí?, puede haber mucho tiempo, pero más allá del tiempo que nos lleve, hay muchos elementos que están en el camino y muchos pasos que vamos a tener que seguir, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener que analizar cuál es la oferta que tenemos para ver qué es lo que le podemos llevar a nuestro cliente al exterior, elegir de esa oferta qué es lo que podemos internacionalizar, identificar los obstáculos, ver los canales mediante los cuales podemos llegar a los distintos mercados, identificar y seleccionar el mercado que es más adecuado o los mercados que son más adecuados para comenzar nuestro proceso de internacionalización, ¿sí? Definir el precio, adaptar este servicio para el público específico del mercado al cual nos queremos destinar, ¿sí? Es hacerle la promoción, el marketing, y recién después de eso, ¿sí?, probablemente llegue la exportación. ¿Sí? Ese es un proceso que hay que seguir, es un camino que hay que recorrer, y lo que vamos a hacer en estas 2 sesiones que tienen conmigo y también en la sesión que van a tener con Angélica es ver algunos de estos hitos que están en el camino para ver cómo podemos aprovecharlos para este proceso de internacionalización. Y también tenemos que tener en cuenta que una vez que concretamos una venta en el exterior, el proceso no se termina ahí, ¿sí? O sea, para poder tener ventas sostenidas en el exterior, desarrollar clientes, ampliar mercados, etcétera, esto es un trabajo continuo, ¿sí? Entonces, el objetivo de esto es poder brindarles a ustedes herramientas para que recorran ese camino, ¿sí?, de mejor manera. Una de las primeras cuestiones que podemos hacer a la hora de, digamos, una vez que definimos que queremos internacionalizarnos, es ver si estamos listos, ¿sí? Y alerta de spoilers, seguramente no estemos listos, porque siempre hay mucho que trabajar antes del proceso de internacionalización. Lo bueno es que vamos a ver algunas herramientas que nos ayudan a nosotros a estar mejor preparados, ¿sí? Una de las primeras cosas que yo les propongo que hagan, ustedes que se propusieron internacionalizarse, es hacerse algunas preguntas que los van a ayudar a ver dónde están parados, ¿sí? Por ejemplo, ¿tienen experiencia fuera del mercado natural, digamos, el mercado del cual venden habitualmente? O sea, aunque no hayan exportado nunca. Por ejemplo, yo ahí estuve viendo en el chat que ponían los distintos servicios que vendían y en qué lugar de Venezuela estaban. Por ejemplo, si ustedes habitualmente venden en Caracas, ¿probaron alguna vez vender ese mismo servicio en otro lugar? ¿Se vendieron alguna vez en Maracaibo? ¿Cómo les fue cuando hicieron eso? ¿Por qué esta pregunta? Porque a veces ese cliente que está en otra ciudad tiene características o tiene necesidades diferentes que las que tiene nuestro cliente habitual. También puede ser, no necesariamente en otra ciudad, pero un cliente distinto. Si siempre le vendemos servicios a, no sé, por ejemplo, empresas o sea, a pymes, ¿alguna vez le vendieron un servicio a una empresa grande? ¿Sí? O si siempre le venden a empresas grandes, ¿alguna vez le vendieron a una pyme? Esto de
pensar cómo nos fue cuando le vendimos a un cliente diferente, nos va a ayudar a identificar, por ejemplo, aquello que hicimos bien, como para después tenerlo en cuenta, aquello que hicimos mal, para tratar de no equivocarnos de nuevo con lo mismo, ¿sí? O sea, no tropezarnos 2 veces con la misma piedra. Nos ayuda a ver, por ejemplo, cómo tuvimos que adaptar el servicio que vendíamos de nuestro cliente habitual a un cliente diferente, ¿sí? Si bien esto puede ser dentro de un mismo país, nos ayuda a pensar este ejercicio, ¿sí? Porque cuando vayamos al exterior, seguramente vamos a tener un cliente diferente, ¿sí? También podemos ver cómo estamos respecto a otras empresas que ya se internacionalizaron. Ustedes seguramente conocen a otras empresas que ya están exportando o que tuvieron algún tipo de experiencia internacional, y si no, pueden, por ejemplo, ver conectar con otras empresas a través de Conecta Américas para que compartir experiencias. Entonces, cuando tenemos el contacto con alguien que ya se internacionalizó, ¿sí? O que ya está un poco más adelante en el camino que nosotros, podemos ver qué es lo que hicieron, qué les salió bien para poder tratar de aprender de ahí, pero también qué les salió mal para no repetir los mismos errores, ¿sí? O sea, ¿qué tienen esas empresas que no tenemos nosotros? ¿Qué tenemos en común? ¿Sí? Este ejercicio nos ayuda a reflexionar para ver, digamos, qué tenemos y qué nos falta. También es importante considerar qué es lo que nos hace competitivos en el mercado interno y si esa misma competitividad nos va a servir en el mercado externo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro diferencial es algo muy local, ¿sí? Si nuestro diferencial es algo muy local, difícilmente lo vayamos a poder vender bien en el exterior, ¿sí? Salvo que pueda ser algo más como un consumo nostálgico, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo para el sector editorial. Si uno, por ejemplo, cuando uno hace la biografía de alguien que es muy conocido en el país, pero que al resto del mundo tal vez no les interesa. No hablo de una gran figura que pueda tener el país, sino de alguien que es medianamente conocido. Bueno, eso solamente se va a vender en el mercado interno, difícilmente tenga un gran interés en el exterior. Ahora, si nosotros tenemos una editorial que publica otro tipo de libros, o sea, libros de cocina, por ejemplo. Bueno, en ese caso sí podemos tener un público interesado en el resto del mundo, ¿sí? Entonces es importante ver si eso que nos hace competitivos, ya sea por el tipo de servicio o el producto o servicio que ofrecemos, o por el factor que nos hace, que haga que nos elijan, ¿sí? Sí, porque somos baratos, porque no sé, tenemos un servicio de gran calidad, bueno, eso que nos hace a nosotros competitivos en el mercado interno, ¿nos va a servir o no? Si nos va a servir, fantástico. Si no nos va a servir, tenemos que pensar qué elemento vamos a buscar para poder ofrecer en el resto del mundo. Sí, también tenemos que ver si tenemos la capacidad de brindar el servicio, por ejemplo, si nos aumenta la demanda por un pedido en el exterior, ¿sí? Si de pronto nos contrata, ahí veía que hay varios que ofrecen distintos tipos de servicio de consultoría. Bueno, si les sale una gran consultoría para un cliente externo, ¿tenemos la capacidad de hacerlo? ¿Tenemos los recursos humanos que necesitamos? ¿Tenemos el financiamiento o no? Porque si no vamos a tener la capacidad de responder a las demandas de los clientes externos y salimos a buscarlos, después vamos a quedar mal, va a ser peor. Entonces tenemos que pensar si tenemos la capacidad de hacerlo nosotros o de contratar a alguien o tener, digamos, alguna manera de poder responder a ese tipo de situación, ¿sí? También es importante ver los instrumentos de promoción, ¿sí? A veces, en algunos casos, hay instrumentos locales de promoción, y también tener en cuenta que muchas veces hay instrumentos externos, ¿sí? O sea, muchas veces los países, sobre todo cuando buscan atraer inversiones, ofrecen distintos tipos de herramientas que pueden ser desde, o sea, capacitación, pero también, no sé, una capacitación virtual como esta que están haciendo ustedes, pero también puede ser, por ejemplo, asesoramiento, puede ser algún tipo de financiamiento. Bueno, ¿qué hay disponible? Tanto a nivel local como a nivel internacional, y ver si podemos aprovechar alguna de esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, la posibilidad de viajar a una misión, una feria, como esta oportunidad que tienen de ir a Outsource to Lab, ¿sí? Hay que ver qué herramientas están disponibles y cómo podemos aprovecharlas, y también tener en cuenta los factores exógenos que pueden ayudarnos, ¿sí? O que
complicarnos el proceso de internacionalización, ¿no? Entonces, en base a esta guía de preguntas, a ustedes seguramente se les ocurren muchas más, pero esto es como, digamos, un punteo de algunas ideas que podemos tener en cuenta. Podemos armar una matriz FODA. Seguramente conocen el concepto de la matriz FODA o DOFA, no sé cómo la llaman en Venezuela, acá en Argentina la llamamos FODA, sé que en otros países la llaman DOFA y en otras DAFO, ¿sí? O sea, es la sigla de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Las fortalezas y las debilidades son factores que dependen de nosotros, ¿sí? Nosotros como empresas o como profesionales independientes que queremos ir a vender un servicio, tenemos cosas en las que somos buenos y otras en las que no tanto. Entonces tenemos que pensar, o sea, tener muy claras cuáles son nuestras fortalezas, para ver cómo nos apoyamos en esas fortalezas para, digamos, salir al mundo de manera exitosa, y nuestras debilidades, bueno, ¿qué es lo que nos falta? ¿Lo podemos corregir? Si lo podemos corregir, ya sea lo corregimos nosotros directamente o podemos, no sé, contratar a alguien que nos ayude, asociarnos con algún aliado estratégico que tenga eso que a nosotros nos falta, pero es importante tenerlo bien presente para ver cómo lo podemos solucionar. Y por otro lado tenemos factores externos, que son las oportunidades y las amenazas. No depende de nosotros, o sea, nosotros no podemos hacer nada digamos, para que estén o dejen de estar, ¿sí? Las oportunidades y las amenazas son del contexto, tanto el contexto nacional como el contexto internacional, pero lo que podemos hacer con eso es prepararnos, ¿sí? Prepararnos para aprovechar esas oportunidades, ¿sí? Y para mitigar las amenazas. Entonces es importante, esto puede parecer algo, una obviedad, pero es importante hacer este ejercicio, sentarse a reflexionar, ¿sí? ¿Qué oportunidades me ofrece el contexto y qué tengo que hacer yo para poder sacar provecho de ese contexto? Y aquello que me va a jugar en contra, que no lo puedo cambiar, yo no lo puedo cambiar, pero me puedo preparar, ¿sí? Para que me afecte lo menos posible, ¿sí? Entonces es importante que hagamos este ejercicio, ¿sí? Algo fundamental es que pensemos, bueno, ¿cuál es nuestra oferta, ¿no? ¿Qué oferta tenemos? ¿Qué servicios ofrecemos habitualmente? Seguramente ustedes ofrecen en el mercado interno uno o varios servicios, ¿no? Bueno, de esos servicios, ¿cuáles son exportables? Sí, a veces no es todo lo que hacemos es exportable. Yo por ahí veía que había algunos que que brindaban servicios de asesoramiento jurídico. Bueno, eso es un caso muy claro de una oferta que tiene servicios exportables y no exportables. Todo lo que sea asesoramiento jurídico sobre legislación local, por ejemplo, civil y comercial local, es algo que en general va a estar destinado al mercado interno, ¿sí? Eso es más difícil de internacionalizar, salvo que uno quiera asesorar a alguien que se vaya a instalar en Venezuela. Pero para lo que vi ahí que había algunos que hablaban de asesoramiento migratorio. Bueno, en esos casos, los que brindan asesoramiento migratorio, ahí depende, no sé para qué país están focalizados, pero eso, por ejemplo, es algo que puede ser un servicio, ¿sí? Para exportar. Entonces tenemos que pensar, dentro de nuestra oferta, cada uno conoce sus servicios mejor que nadie, ¿cuáles de esos son exportables? Y después tenemos que pensar de qué manera podemos exportar esos servicios y qué es lo que le podemos ofrecer al cliente. ¿No le vamos a ofrecer algo estandarizado? ¿Sí? ¿O vamos a hacer algo a medida? Puede ser que en algunos casos convenga hacer algo estandarizado, en otros a medida, o que podamos combinar las dos cosas, ¿sí? Por ejemplo, había alguien que decía consultoría económica. Bueno, consultoría económica uno puede elaborar un informe estandarizado que se lo venda a muchos clientes, o puede hacer una consultoría para evaluación de un proyecto de inversión, obviamente a medida del cliente, ¿sí? Vamos a ofrecer un servicio de pago único o un servicio de suscripción, siguiendo con lo de la consultoría en economía. Si vamos a vender una consultoría por única vez o vamos a vender un informe periódico, por ejemplo, sobre la situación no sé, del comercio internacional en determinado país, ¿sí? Podemos vender algún tipo de servicio complementario, por ejemplo, si vendemos estos informes de asesoramiento en economía, podemos ofrecer también eh, alguna capacitación virtual, no sé, una vez por mes, dar una charla sobre un tema determinado, ¿sí? Como un servicio complementario a eso, ¿sí? Hay distintas maneras de vender los servicios y es importante que pensemos qué es lo que le podemos vender al cliente en el exterior, que no necesariamente es lo mismo que vendemos en el mercado interno, ¿sí? Les doy un ejemplo de una
persona que conozco que exporta, que es arquitecta. Es arquitecta, una arquitecta argentina que en Argentina hace trabajos de arquitectura tradicional, que diseña una casa, firma los planos, supervisa la construcción. Ese servicio es exportable, pero en algunos casos es más complicado porque la arquitectura es una profesión regulada, entonces, por ejemplo, no puede firmar planos, o si tiene que ir a supervisar una construcción, tiene que estar viajando, y es más difícil de internacionalizar. Entonces desarrolló un nicho diferente de oferta exportable, que son capacitaciones en temas de decoración. ¿Sí? Entonces lo que hace es, tiene cursos a medida, tiene cursos estandarizados, algunos sincrónicos, otros asincrónicos, y de esa manera vende cursos, por ejemplo, de cómo remodelar un baño, cómo no sé, remodelar la cocina sin hacer una obra, ¿sí? Y ese tipo de servicios son los que ella definió para la exportación, y de esa manera llega a clientes internacionales, ¿sí? O sea, a veces tenemos que pensar no solamente en adaptar, bueno, hacer una casa adecuada a los gustos o a la geografía de ese país, sino pensar en algo a veces completamente fuera de la caja, algo distinto de qué es lo que le podemos ofrecer a nuestro cliente en el exterior, ¿sí? También justamente sobre esto tenemos que tener en cuenta que hay distintas formas de internacionalizar, ¿sí? Si nosotros queremos pensar en cómo llevar nuestro servicio al exterior, tenemos que pensar que hay distintos modos, ¿sí? De que ese servicio llegue. Y acá yo les traje una esquemita. Acá, como ven en este gráfico, tenemos de un lado una personita medio anaranjada y del otro lado una medio azul, ¿sí? La naranja es el prestador y el azul es el consumidor. Y el rectángulo o el cuadrado que vemos, si es naranja es el país del consumidor, si es azul perdón, si es naranja del prestador, si es azul del consumidor, ¿no? Entonces tenemos distintas posibilidades. Por ejemplo, una es que prestemos un servicio desde Venezuela a un cliente que está en otro país, ¿sí? Ustedes no se mueven de Venezuela, el cliente no se mueve de su país. Lo que viaja de uno a otro es el servicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cualquier servicio que prestemos de manera digital va a ser un servicio, va a ser lo que se llama suministro transfronterizo, modo 1, que va a ser, o sea, viaja de un lugar al otro. El servicio. Otra posibilidad es que el consumidor se traslade a Venezuela para consumir el servicio. Entonces, imagínense que alguno de ustedes es traductor, ¿sí? Si alguno de ustedes es traductor de inglés. Entonces, en el caso 1, ustedes pueden hacer una traducción, alguien les manda un documento, ustedes lo traducen y se lo mandan traducido al cliente en otro país. Otra posibilidad es que vaya alguien que no habla español a Venezuela y tenga que tener, es una persona angloparlante que va a Venezuela, quiere mantener una reunión con alguien en Venezuela y necesita un intérprete, ¿sí? Entonces, se traslada a Venezuela, ustedes en Venezuela lo acompañan a la reunión y hacen la interpretación durante esa reunión, ¿sí? O sea, están prestando un servicio a un cliente del exterior, pero en Venezuela. También están exportando un servicio, ¿sí? El modo 4 es al revés, serían ustedes los que se trasladan al exterior, por ejemplo, para ir a trabajar como intérpretes en una conferencia en otro país, ¿sí? O sea, viaja el prestador. El modo 3, ¿sí? Es lo que se conoce como presencia comercial, que es la inversión directa en servicios. Es, por ejemplo, si ustedes abren una filial en otro país, ¿sí? Ya sea porque ustedes se mudan y se instalan en otro país, o ustedes quedan en Venezuela, pero tienen una filial en otro país. Yo vi varios que decían, nombraban Venezuela, y dice Venezuela y Panamá, Venezuela y México. Supongo que puede ser el caso de alguno de ustedes que tenga una filial abierta en otro lugar, ¿sí? Esto es una manera de también exportar el servicio. Sí, tenemos una última manera, que son los servicios que están incorporados en los bienes, ¿sí? Por ejemplo, si seguimos con el caso del traductor, si alguien traduce el manual de instrucciones de un producto, y después ese manual viaja junto con el producto, bueno, esto es un servicio que está incorporado en un producto, ¿sí? Y es otra forma de hacer que sus servicios de traducción lleguen al exterior. Entonces también los invito a que piensen de cuáles de estos modos podría exportarse el servicio que ustedes hacen. Hay algunos servicios que no van para todos los modos, pero hay muchos que sí, o que van para varios modos, y a veces necesitamos complementar distintas modalidades. Entonces, por ejemplo, vamos a prestar un servicio de manera digital, pero ocasionalmente tenemos que viajar o tiene que venir el cliente, ¿sí? O sea, los invito a que piensen cuáles de estas maneras pueden ser adecuadas para sus servicios, porque es importante que tengan en cuenta
que dependiendo del país de destino, el sector, la regulación, las preferencias del cliente, muchas veces un mismo servicio vamos a tener que prestarlo de modos diferentes, ¿sí? Entonces es importante esto para ver cuál es el mercado más adecuado y cuál es la vía. ¿Sí? En general, cuando uno empieza a exportar, en la mayoría de los casos lo hace a través del modo 1, ¿sí? A través, para estos servicios basados en conocimiento, ¿no? De manera digital, pero puede haber también otras modalidades para exportar, ¿sí? También tenemos que considerar que estas distintas modalidades las podemos abrir de distintas maneras, ¿no? Entonces pensemos una empresa que está en Venezuela, que quiere llegar al cliente en el exterior, ¿no? Uno dice, bueno, esta prestación remota de servicios, por ejemplo, un servicio prestado a través de Internet, ¿cómo se puede hacer? Bueno, se puede hacer de manera directa, ustedes contactaron a alguien, ¿sí? O sea, hicieron algún contacto vía Conecta Américas o viajaron a Outsource to LAC y conocieron a alguien que les contrata el servicio, ¿no? Entonces lo hacen ustedes de manera directa. Pero otra forma es hacerlo de manera indirecta, por ejemplo, a través de una plataforma, ¿sí? O sea, hay, por ejemplo, muchos profesionales independientes que venden sus servicios a través de distintos tipos de plataformas a los cuales les venden sus servicios al exterior. Entonces, esto también es otra manera de llegar al cliente, ¿sí? Entonces, pensemos eso, ¿sí? Podemos salir nosotros a buscarlo, lo podemos hacer a través de un intermediario como puede ser esta plataforma. Si tenemos una persona física que presta el servicio en el exterior, bueno, puede ser que nosotros viajemos o que viaje alguien, un empleado, cualquier empleado de la empresa, pero también puede ser que contratemos una persona local, ¿sí? O sea, dependiendo para qué es lo que haya que hacer, a veces la regulación lo exige o nos resulta más barato, más eficiente contratar a alguien que esté en el país de destino y nos ayude con la prestación del servicio, ¿sí? Por ejemplo, un representante, puede ser alguien que nos ayude a desarrollar la red de contactos, ¿sí? O sea, con una persona en ese lugar, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, desarrollamos un software, nosotros vamos a vender el software de manera digital, pero después hay que ir a implementar el software en las oficinas del cliente. Bueno, tal vez ir desde Venezuela no resulta conveniente, puede ser que sí, pero tal vez no, entonces nos conviene, se lo vamos a vender a Colombia. Contratar a alguien que esté en Colombia para que esa persona que está en Colombia vaya a hacer esa parte de la implementación a las oficinas del cliente, ¿sí? Si queremos tener una presencia comercial en el exterior, ¿sí? Bueno, lo podemos hacer con una inversión directa, ¿sí? Esa, abriendo una filial, pero también lo podemos hacer mediante un intermediario, que puede ser, por ejemplo, a través de una franquicia, ¿sí? O a través de una alianza con terceros. Y acá me quiero detener un poco porque las alianzas con terceros son clave en la internacionalización de servicios. Para los bienes también son importantes, pero para los servicios son especialmente importantes. Nosotros esto lo vamos a retomar en la próxima sesión, pero tenemos que considerar que los servicios son intangibles. Y como los servicios son intangibles, no es como un producto que si yo quiero venderlo, le puedo decir al posible cliente, te voy a ofrecer este producto que tiene estas características y mandarle una muestra para que vea el tamaño, el color, el olor, el sabor, ¿sí? Sea el material del cual está hecho, si es de buena o de mala calidad, y en función de eso lo decida si lo quiere contratar o no. Con el servicio en la mayoría de los casos no se conoce, uno no sabe cómo es el servicio hasta el momento en que lo consume. Entonces, es mucho más difícil construir credibilidad en el exterior. Entonces, muchas veces el aliarnos con alguien que ya está instalado, que conoce bien ese mercado, probablemente alguien local, que puede ser otra empresa, puede ser una persona física, nos ayuda en estos sentidos, ¿sí? Nos ayuda a alguien que conozca mejor el mercado, que ya tenga desarrollada la red de contactos. Sí, también puede ser que lo pida la regulación. Por ejemplo, en Brasil es muy común que en algunos sectores la regulación exija estar establecido localmente. Y estar establecido localmente además en asociación con una empresa local. Entonces, muchas veces estas alianzas se vuelven imprescindibles para el proceso de internacionalización, ¿sí? Entonces es algo a lo que tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que no hay una única manera de internacionalizarse de manera exitosa, ¿sí? Un mismo servicio, o sea, esto puede variar según servicios, pero además un mismo servicio puede internacionalizarse de diferentes maneras dependiendo del país, ¿sí? Porque dependiendo del país puede ser que la regulación nos pida algo distinto, que el cliente tenga pretensiones diferentes. Por ejemplo, no sé, en México es muy común, o en algunos rubros en Estados Unidos también, que
quieren que haya un referente local. Entonces, o tenemos que abrir una oficina, o tenemos que contratar a alguien que sea la cara visible en ese país, ¿sí? En otros países tal vez no les va a preocupar tanto y lo van a preferir de manera remota, ¿sí? Tenemos que ver también qué es lo, digamos, cómo es nuestra competitividad en cada uno de los mercados. Obviamente, exportar de manera digital requiere mucha menos inversión que abrir una filial en otro lado, ¿sí? Al menos en el corto plazo, ¿sí? Entonces, esto puede variar mucho de un caso al otro, ¿sí? Yo por la sesión de ahora voy a dejarlo acá, tenemos mucho para ver en la próxima sesión, ¿sí? Donde vamos a hablar mucho de del análisis de mercados, ¿sí? Y del marketing de servicios, ¿sí? Pero veo que hay unas cuantas preguntas y comentarios en el chat, creo que podemos destinar ahora un rato a las dudas que puedan ser. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Romina. Excelente presentación. Sí, acá tenemos algunas preguntas. Incluso yo quería comentar sobre una conversación que se estaba dando en el chat entre Axel y María Celina, donde Axel hablaba un poco acerca de una experiencia que él tuvo con todo el tema de pagos, el tema de costos por consultoría. Entonces, que han tenido como varios problemas, ya que pasa que algunas empresas no que, pues querían pagarle cualquier cosa y no como que valoraban o lo que él consideraba que era el valor de lo que él estaba brindando. Entonces, te quería preguntar si tenías algo, algún consejo acerca de cómo manejar todo el tema de pagos, todo el tema de costos, para que sea muchísimo más efectivo y no haya problemas con eso en el futuro. Perfecto, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo ahí no llegué a leer el debate del chat, así que tengo el resumen de Isabela, pero hay, en servicios es muy difícil fijar el precio, ¿sí? Es mucho más difícil que en el caso de los bienes, ¿sí? En el caso de los bienes es más sencillo y también suele haber herramientas que nos permiten calcular el precio FOB de un producto y en función de algunas otras cosas calcular, digamos, hacer una cotización. En el caso de los servicios es mucho más difícil, ¿sí? Lo importante primero que nosotros conozcamos bien, tengamos muy clara cuál es nuestra oferta, lo que podemos ofrecer, y que tengamos pensado previamente, sí, sobre todo si tenemos una oferta como más o menos estandarizada, cuánto vale eso. El precio de nuestros servicios puede depender de diferentes factores, en particular, ya un gran componente importante de la mayoría de los servicios es el capital humano, ¿sí? O sea, el costo del trabajo que tienen incorporados, también puede haber, hay otros factores que influyen, pero la mayoría de los factores que son intensivos en trabajo es el costo del capital humano. Entonces, pensemos, por ejemplo, cuánto tiempo nos lleva, qué valor hora tiene eso, ¿sí? Y digamos, es importante que tengamos claro esto, que lo definamos previamente, que nos quede claro con el cliente. Bueno, te voy a prestar este servicio que tiene esta y esta característica y te voy a cobrar este valor por esos servicios, ¿sí? Y lo que tiene muchas veces en los servicios es que el cliente no tiene una dimensión de lo que ese servicio requiere de trabajo, entonces le parece que lo que le estamos pidiendo es mucho. Bueno, no regalemos el trabajo, tenemos que tener en claro cuánto cuesta y, digamos, pero explicarle al cliente tal vez el por qué ese es el precio. Luego es importante ver si ese precio es o no competitivo en el mercado internacional. Entonces, eso también suele ser más difícil ver a qué precio se comercializa ese servicio en el mercado mundial. No es como en bienes que uno puede fijarse, por ejemplo, en Amazon a cuánto se vende el producto. ¿Sí? Esto no lo tenemos en servicios, pero algo que se puede llegar a ver, por ejemplo, es la información sobre salarios. Entonces, comparando la información salarial, ¿sí? En algunos casos uno puede tener como cierta idea de cuáles son los salarios en otros países, entonces bueno, calculando que más o menos el tiempo pueda ser similar, ¿sí? No necesariamente es igual porque puede haber diferencias de productividad, pero teniendo una idea en ese sentido, podemos saber si somos caros o baratos. ¿Sí? En general, los latinoamericanos somos, por ejemplo, sobre todo si pensamos en mercados como Estados Unidos, somos muy baratos. ¿Sí? Entonces, hay más razón todavía para
digamos que hacer que el cliente pague lo que uno espera. Con respecto a los pagos, ahí no me quedó claro cuál es el problema que hay, si es esto o hay un tema administrativo, no llegué a leer todo el chat. No sé si quieren aclarar un poco eso. Ahí Axel puso, voy a leer lo que él inicialmente escribió. Él dijo, tuve la oportunidad de asesorar en materia de proyecto de impacto ambiental a una empresa de ingeniería de Panamá. Esto me abrió el entendimiento de que los venezolanos somos multifacéticos, incluso esta empresa ganó 2 buenos proyectos gracias a mi apoyo. No seguí asesorándolos por el tema del pago porque realmente ellos me querían pagar cualquier cosa y eso no me brindaba el valor de lo que realmente le estaba brindando yo a ellos. El servicio que les estaba prestando era muy efectivo. Entonces, María Celina también dijo, de acuerdo, el tema de los pagos y costos es muy volátil y especialmente en servicios, que no hay una matriz muy clara de cuánto debería valer qué cosa. Entonces, cómo manejar ese tema en el futuro, pero sí, súper claro. Bueno, gente que quiere pagar poco hay en todos lados, ¿no? Eso van a encontrar en Venezuela y en el resto del mundo. Bueno, si no quieren pagar por el servicio que vale, que se busquen a alguien que lo haga. Otra cosa que pasa a veces con servicios es que uno dice, bueno, ¿cuánto cuesta este servicio? Y uno dice, bueno, vale 1000. Y por ahí hay otro que lo ofrece por 100 y en realidad no le va a brindar el mismo servicio. El tema es que a veces para el cliente no queda claro el por qué uno está dispuesto a hacerlo por 100 y otro por 1000. Entonces, si nosotros creemos que nuestro servicio vale 1000 y no vale 100, bueno, lo que tenemos que hacer es explicarle al cliente por qué. O sea, por qué mi servicio de 1000 es mejor que el de 100. ¿Sí? Entonces, bueno, decirlo, yo te cobro 1000, pero te voy a ofrecer esto y te voy a ofrecer lo otro y lo voy a hacer con estas características. Bueno, y después el cliente decidirá. A veces el cliente no percibe esa diferencia, ¿sí? O sea, no sabe en qué consiste esa diferencia. Otras veces sí, pero tal vez, bueno, necesita algo menos sofisticado y con el de 100 está bien. Bueno, nosotros ahí estará en nosotros en pensar si le queremos ofrecer un servicio de menor alcance por 100 o si no nos interesa eso e ir por el de 1000. O sea, hay que tener en cuenta esto. Y sobre esto vamos a hablar mucho en el próximo encuentro, pero es muy importante esto. Como nosotros vendemos intangibles, tenemos que hacer todo lo posible por tangibilizar la experiencia que le vamos a vender o la solución que le vamos a vender al cliente. Entonces, por ejemplo, eh, ahí Axel hablaba del servicio de asesoramiento de impacto ambiental. O sea, tal vez una forma, no conozco mucho sobre ese tipo de servicios, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes alguna certificación que acredite algo, entonces, bueno, es una forma de decir, bueno, es un sinónimo de esta certificación, da la idea de la calidad de mi servicio. O explicarle con claridad al cliente cuando le hacemos la propuesta de qué es lo que va a incluir ese servicio, como para que se dé cuenta y pueda comparar mejor cuando alguien, a veces es porque quiere pagar poco, pero otras veces es porque no entiende las diferencias que hay entre el que le ofrece 1000 y el que le ofrece 100. Entonces, darle una propuesta detallada de en qué va a consistir ese servicio, como para que pueda apreciar mejor qué es lo que hay, ¿sí? O sea, mencionar, no sé, otros clientes con los que hayamos trabajado. Entonces, de pronto, si Axel trabajó con grandes consultoras de ingeniería conocidas, bueno, eso puede dar la pauta de que es un profesional serio, que ofrece un servicio de muy buena calidad, en comparación con otro que no hizo nada, ¿sí? O sea, va a depender mucho del servicio, del cliente que tengamos, pero es importante que pensemos de qué manera tangibilizamos esa experiencia. Excelente, muchísimas gracias. Sí, en verdad es un reto, pero hay que ser muy claros desde el inicio y empezar a poner como las pautas y valorar su trabajo muy bien y no conformarse, ya que usted tiene muy claro cuál es el valor que pone sobre la mesa y no alejarse mucho de ahí. Muchísimas gracias. Romina, acá teníamos otra pregunta. Axel también nos preguntaba cómo internacionalizar la interventoría jurídica a otros países. Bueno, ahí va a depender mucho de qué tipo de servicio jurídico sea. Siempre hay que tener en cuenta con los servicios jurídicos es que se trata de una profesión regulada. Entonces, como es una profesión regulada en la mayoría de los países, para poder prestar muchos de los servicios jurídicos, no todos, pero muchos, se requiere una matrícula válida en el país, y esa matrícula válida solamente se puede obtener si uno tiene un diploma de ese país o si hizo algún tipo de revalidación del diploma o algo así. Digamos, es mucho más difícil en ese sentido que, por ejemplo, exportar servicios de diseño gráfico, donde esto no es necesario. Pero dentro de los servicios jurídicos hay muchos servicios
que no requieren la matrícula. Entonces hay que focalizarse en ese tipo de servicios, o por ejemplo trabajar mediante alianzas con estudios jurídicos de otros lugares. Les doy un ejemplo de un colega, en realidad es colega porque es abogado, yo soy economista, pero alguien una persona con la que yo trabajo mucho, él tiene un estudio jurídico en Argentina, se dedica a asesorar a empresas que vienen del exterior a invertir en Argentina, o de Argentina que van a invertir al exterior. Y trabaja con una red de estudios de abogados de distintos lugares. Entonces, por ejemplo, si trabaja con un estudio en Brasil, entonces si una empresa brasileña quiere venir a Argentina, la asesoran entre los dos, o una empresa argentina quiere ir a Brasil, lo asesoran entre los dos. Entonces, uno conoce muy bien toda la legislación brasileña y tiene la posibilidad, tiene una licencia para ejercer la profesión en Brasil y el otro en Argentina. Y de esa manera trabajan conjuntamente y así le dan un asesoramiento que es de muy buena calidad a la empresa porque conocen la legislación de los dos países, ¿sí? Resuelven el tema de las licencias y de esa manera sacan provecho. Y además construyen estas redes, entonces así cuando hay una empresa argentina que quiere ir a Brasil, bueno, tal vez, o sea, lo contactan a él y él después se contacta con el estudio en Brasil y después el de Brasil al revés. Entonces así, digamos, consiguen clientes en ambos países. Es una otra manera que se puede hacer para aprovechar ese tipo de cosas. Excelente, muchísimas gracias, listo. Entonces yo creo que ya estamos terminando. Muchísimas gracias a todos por conectarse, muchísimas gracias Romina por la presentación, estuvo muy interesante y los invitamos nuevamente a conectarse a la sesión de la próxima semana, que también será con Romina. Estaremos en este mismo horario el martes 23 de mayo, los esperamos, ya luego tenemos la última sesión el martes 30 de mayo. Muchísimas gracias a todos por conectarse, les recuerdo que pueden entrar siempre a conectamericas.com/Venezuela y ahí van a poder ver todas las capacitaciones que estamos sacando para empresas venezolanas y ahí mismo al lado del botón pues al lado de cada sesión vamos a tener la grabación, vamos a tener el link de la grabación, ahora la subimos y también se las vamos a mandar por correo, al mismo correo que les llegó que empezamos en 1 hora y les llegó el correo de ayer, también les va a llegar la grabación y los esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Romina. Gracias a ustedes, buenas tardes. Que estén bien, feliz tarde.